Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Haz tu obra en nosotros, diga. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Te necesitamos, Señor, dígaselo, ven, dígale a Él. Ven, Espíritu, ven, llénanos y lléname, Señor. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Es el poder del Señor actuando. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, dígaselo. Purifícame y lávame. Restáuranos, Señor. Te quiero, diga. Te quiero conocer. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, llénanos y lléname, Señor, preciosa unción. Llénanos, Señor, ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Clamemos con este canto. Así, haz tu obra en nosotros, sigue obrando en cada uno de nosotros, mente, corazón, todo nuestro ser. Con tu poder, Señor, tú eres el Todopoderoso, quien ha comenzado, Señor, esta obra poderosa, maravillosa en nosotros. Y es tu poder, es tu poder, es tu Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor. Aquí estamos. Haz de nosotros conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad, conforme a tu, Señor, a lo que tú ya has establecido, Señor. Acá estamos, Señor. Haz de nosotros, Señor, como tú quieras. Danos forma, Señor, moldéanos en tus manos. Haz tu obra, dígaselo a Él. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, sí, Padre. Purifícame
Podemos decírselo una vez más. Te quiero conocer. Así como el siervo que clama por corrientes de agua, así clamo hoy por un toque fresco de tu amor, por un toque fresco de tu amor. En cada latido de mi corazón, en cada respiro que doy, oh Señor, en cada paso, en cada paso de mi caminar, en cada momento de mi vida. Te necesito, Señor. Amén. Dígale a Él. Te necesito en cada área. Te necesito, Señor. Te necesitamos, Señor, así como el siervo que clama por corrientes de agua, que clama por corrientes de agua. Así venimos hoy, así clamo hoy, así clamemos al Señor por su presencia en nuestras vidas, por un toque fresco de tu amor, en cada latido de mi corazón, en mi corazón, en cada respiro que doy, oh Señor, en cada paso de mi caminar, en cada paso de mi caminar, en cada momento de mi vida, podemos decirle al Señor, te necesito. Señor, dígaselo si tiene hambre de Dios, dígale, te necesito, te necesito. De la salvación. Ya hemos visto el tema general que fue la salvación. El miércoles pasado vimos que era necesario el arrepentimiento para poder llegar a ser salvos. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, sin arrepentimiento no podemos ver la cruz, sin arrepentimiento estamos perdidos. El arrepentimiento, pero el arrepentimiento verdadero, que era lo que predicaba Juan el Bautista, y Jesucristo en su primera aparición dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es necesario, un arrepentimiento de corazón, ¿sí? Entonces vamos a leer nuestra cita base y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, vamos a pedirle al Señor que tome el control de este servicio y que sea palabra de Dios la que nos guíe para la edificación de su iglesia. Es Lucas 1:77, cuando lo tengan me dicen amén por favor, y vamos a leer. ¿Ya lo tenemos? Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Vamos a orar, hermanos. Padre de los cielos, Padre misericordioso, poderoso y eterno,
en el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias, papito. Gracias, Señor, por este momento que nos permites acercarnos a tu presencia, mi Señor. Sabiendo, Padre, que si hoy estamos aquí es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por la obra que Él hizo ahí en la cruz, Señor, derramando su sangre preciosa. Porque Él nos amó con amor eterno, Señor, y estuvo dispuesto a darse, porque a Él nadie le quitó la vida, Señor, sino Él le entregó por amor a nosotros. Y ahora nosotros, mi Señor, aquí delante de tu presencia es que te damos las gracias, Señor. En este momento, papito, que vamos a meditar en tu palabra, yo te pido, Señor, que tomes el control de este servicio, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que no sea palabra de hombre, sino tu palabra, la palabra necesaria para cada uno de mis hermanos, para que pueda ser edificado y llevado a la estatura del varón perfecto, Señor. Te pido que abras los corazones, mi Señor, de aquellas personas que están endurecidas. Te pido misericordia para los que no te conocen, Señor. Te pido que hoy obres en sus vidas, mi Señor, que les puedas quitar el velo que está ahí, que no pueden verte, Señor. Que vean la cruz y que solamente en la cruz hay salvación. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ok, hermanos, entonces hoy seguimos con nuestro tema de salvación y hoy vamos a empezar un nuevo tema. Les voy a pedir, por favor, que vayamos a Juan 6:44, por favor. Y vamos a leer el texto y vamos a ver un nuevo tema. Seguimos con el tema de la salvación. Juan 6:44. Y vamos a dar un espacio para que lo puedan buscar. ¿Ya lo tienen todos? Okay. Dice, ninguno puede venir a mí. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir que ninguno puede venir? ¿De qué nos habla esto, hermanos? De una incapacidad que está en el hombre. ¿Sí? Por el pecado de Adán, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos separados. Ninguno puede venir a Dios. Pero la buena nueva y el evangelio se trata y dice, si el Padre que me envió no le trajere. La buena nueva, hermanos, es que si el Padre tiene misericordia de nosotros y nos revela a Cristo, nosotros podemos venir a Él. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla, hermanos, del plan de Dios. A Dios le agradó hacerse de un pueblo, ¿sí? Un pueblo que cayó, pero también nos habla de su plan de redención. Y su plan de redención está todo encerrado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la incapacidad. El tema de hoy es la incapacidad del hombre en la salvación. El hombre natural no puede hacer absolutamente nada, hermanos, porque no entiende las cosas de Dios. Es más, ni lo busca ni le interesa, es enemigo de Dios. ¿Sí? El hombre natural inclusive no sabe ni siquiera su condición de que es enemigo de Dios. Y esto lo vamos a ir desarrollando al final del tema, espero que pueda quedar claro. Vamos a ver varias características por las cuales el hombre no puede venir a Dios. ¿Sí? Lo vamos a ir desarrollando, espero que lo podamos entender. Porque también esto es muy importante, hermanos, cuando nosotros salgamos a la calle y tengamos que evangelizar, tenemos que confrontar al hombre y hacerle ver su condición. ¿Cuál es la condición? Porque no le podemos hablar de una ley, de la ley de Dios, cuando ni siquiera sabe cuál es la posición de él o cuál es su condición. No le podemos hablar de un plan de salvación si antes esta persona no le quitamos su propia justicia y lo llevamos a la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, espero que pueda ser lo más claro posible. Vamos a Deuteronomio 4, hermanos, por favor. Y aquí vamos a ver cómo en el plan de Dios, a Dios le agrada hacerse de un pueblo, hermanos. Un pueblo que iba a caer, iba a pecar, y Dios lo iba a redimir. Deuteronomio 4:37. 4:37, cuando lo tengan me dicen amén, por favor. 4:37. Y aquí Moisés está haciendo una semblanza, está haciendo un resumen al pueblo de Israel de todo lo que han venido pasando desde que fueron sacados de Egipto. Como Dios en el monte Joreb les da la ley y todo lo que el caminar, ¿sí? Y les dice en el 4:37, dice, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su poder, hermano. Le está diciendo al pueblo de Israel que el que sacó a Egipto, porque Egipto era esclavo, Israel era esclavo en Egipto, ¿sí? Egipto, para los que no sepan, hermanos, representa el mundo.
Israel, que es el pueblo terrenal de Dios, es el pueblo literal de Dios, pero eso solamente era la sombra del verdadero pueblo de Dios, que éramos todos nosotros, todos los que habíamos de creer, ¿sí? Todos los que habíamos de creer somos el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios. Entonces, Israel era imposible que fuera por su voluntad, o inclusive ellos no querían ni siquiera salir de la autoridad de Egipto. Ellos eran esclavos y se deleitaban siendo esclavos. ¿Por qué? Porque cuando salieron en el desierto, ellos decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá había carne, había leche. ¿Sí? ¿Qué representa eso, hermanos? Los deleites de la carne, el pecado, ¿sí? Y la carne se agrada. Dice que los deseos de la carne son designios de Dios, ¿sí? Son para con Dios. Son los deseos de la carne, van en contra de la voluntad de Dios, y sin embargo ellos siempre estuvieron volteando hacia Egipto, hacia el mundo, ¿sí? Entonces ellos no podían, eran incapaces, hermano. ¿Cómo fue que fueron sacados de Egipto? Con el poder de Dios. Dios llegó, ungió a Moisés, le da un mandamiento. Moisés, que era una persona preparada, que había tenido una muy buena educación, al sentirse estar en la presencia de Dios, ¿qué le dice? Señor, yo no sé hablar. Moisés en ese momento entendió su incapacidad que tenía si Dios no iba con él, pero le dijo, no te preocupes, yo estaré contigo. Y con el poder de Dios es que el pueblo de Israel puede salir de Egipto, así como tú y yo pudimos salir del mundo, hermanos, ¿sí? No fue porque nosotros quisiéramos o dijimos algún día, oye, vamos a ver cómo se le hace. Inclusive hay varios testimonios aquí de hermanos, ¿no? Que en plenitud de sus vidas, creyendo que lo tenían todo, cuando llegaron a la presencia de Dios pudieron notar que no tenían nada. El Señor les mostró su condición, estaban muertos, desnudos. Dice la palabra de Dios que sin Él somos ciegos, desnudos, no tenemos nada, estamos condenados. Les muestra a Dios su condición, ¿y qué es lo que hacen? Muestran la incapacidad. En ese momento nos ha revelado Cristo. Entonces Israel no podía, hermanos, porque no había sido, ellos no querían, ellos querían seguir en los deleites del pecado. Yo les pregunto aquí a todos ustedes, ¿cuántos buscaban a Dios? ¿Cuántos querían venir a Dios? Nosotros creíamos en un Dios, el Dios de nuestros padres, ¿sí? Pero nunca en el Dios vivo, nunca en un Dios verdadero. Nosotros creíamos en nosotros mismos, nosotros nos habíamos constituido dioses, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el yo creo, el yo pienso. Si lo hago de esta forma, voy a hacer. En el mundo, hermanos, ¿qué es lo que pasa? El que más tiene es el que más éxito tiene. No importa cómo lo hagas. A lo mejor eres narcotraficante, a lo mejor vendes droga, a lo mejor eres asesino, no lo sé. Pero el dinero es lo que para el mundo es la capacidad que tú tienes para desarrollarte y para ser visto por el mundo. Sabemos que en Cristo así no es, hermano. Esa gente está pobre, ciega y desnuda, hermano. No tiene esperanza. Si no se arrepienten, se van a perder. Y aquí lo más importante, si tú estás sentado hoy aquí, es la salvación de tu alma. Es lo que te debe de preocupar, la salvación de tu alma, hermanos. Porque tu alma es la que va a ir o al gozo eterno o va a ir a condenación eterna. Y si tú hoy, hermano, no puedes entender las cosas de Dios, es porque Dios no te ha dado la capacidad. Es por eso estos temas, para que no vivamos engañados, creyendo que conocemos a Dios. Si tú hoy dices haber sido rescatado del mundo, pero sigues con tu misma manera de vivir, ahora no quiere decir que ya no pequemos, pero sí ya no practicamos el pecado. Tenemos muchas fallas, hermanos. El apóstol Pablo decía, cuando le fue revelada esa ley en sus miembros, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque él conocía su condición. Pero él decía, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces aquí vemos la incapacidad. El hombre ama más las cosas de este mundo. Para él es imposible que se salve. Lo vemos en Lucas, vamos a Lucas 18, 22. Es imposible para el hombre natural, hermanos, percibir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locuras. Lucas 18, y vamos a leer el 22. ¿Ya lo tienen todos? Aquí Jesús le pregunta a uno de los principales, cuando le dice, Señor, de los principales habla de una gente que tenía poder en aquel tiempo y que tenía mucho dinero. Dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y le dice Cristo, tú lo sabes bien lo que tienes que hacer. No matarás, no fornicarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Le menciona los mandamientos. Y le dice esta persona, todo eso he hecho desde mi juventud.
Y Jesús no le dijo que no era cierto, ¿verdad? Entonces quiere decir que sí lo había cumplido. Pero le dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Esta persona no quiso dejar sus riquezas, hermano. No lo quiso. Las riquezas de este hombre eran primero que Dios. Y el primer mandamiento es amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No estuvo dispuesto a dejar a su Dios, al dinero. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en esa condición, hermanos? ¿Sí? Yo no sé si puede ser el dinero, si puede ser tu mamá, si puede ser tu papá, tu hijo, tú mismo. ¿Sí? Porque aunque no tengas mucho dinero, tengas poco, hermano, lo atesoras. El dinero causa un efecto en el ser humano impresionante. Tú dale a alguien así, guárdame 200 pesos y pídanselos a los 5 minutos y van a ver cómo les cuesta trabajo que les regresen ese dinero. El dinero causa, el principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces vemos que el hombre ama las cosas de este mundo, el hombre natural, no está dispuesto a dejar las cosas de este mundo. Cuando te dice Cristo, sígueme, dice sí, pero deja todo. Y aquí está hablando de la cuestión del dinero, hermanos. Pero te dice, deja todos tus placeres, todos tus deleites, todo lo que te agradaba cuando estabas en el mundo. ¿Sí? Yo tengo que ser lo primero. ¿Sí? Deja la fornicación, deja el adulterio, deja todo aquello que te place a la carne para que puedas seguirme realmente. ¿Sí? Entonces vemos que ahí vemos esa incapacidad, o sea, el hombre no puede dejar las cosas del mundo porque le gustan. ¿Sí? Ama sus tesoros. En Efesios 2 vemos que nadie puede venir a Cristo por una situación. El hombre natural, hermano, no puede percibir las cosas de Dios. Efesios 2. ¿Y por qué no las puede percibir? Ahorita lo vamos a ver. Efesios 2, 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos da vida, hermanos? Cristo. Cristo es el que nos da la vida. Antes de Cristo nosotros estábamos muertos, éramos muertos. Nosotros no podíamos venir a Cristo. ¿Por qué? Porque no podíamos oír su voz. Si tú hoy vas a un velorio y le hablas al muerto, él no te puede escuchar, le vas a decir levántate, y así le ofrezcas las riquezas, lo que le ofrezcas, él no va a poder escuchar tu voz, él no lo va a poder hacer. Nosotros éramos muertos espiritualmente, nosotros no podíamos oír la voz de Dios, estábamos muertos, pero sin embargo llega el poder de Dios y con el poder de Dios nos traslada de muerte a la vida. ¿No les pasó que de repente algo pasó en tu vida que empezaste a escuchar las cosas de Dios y a entenderlas? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que pasaste de muerte a vida y empieza el caminar de un cristiano, de un verdadero cristiano, pero realmente el que ha sido levantado por Dios, no el que se dejó llegar por sus emociones, el que creyó, no, el que creyó creer. Porque dice la palabra que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Por eso debemos de estar meditando día y noche en su palabra. Debemos de estar preguntándonos, examinando nuestras vidas. ¿Efectivamente estoy vivo? Porque si estoy vivo, decía el apóstol Pablo, ahora lo que vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Dios, para Cristo. ¿Sí? Entonces el hombre está muerto, hermanos, es imposible. No puede escuchar las cosas. Con el poder de Dios es trasladado de muerte a vida. Y vamos a ver que aquí cuando Cristo estuvo aquí, nos dio ejemplos, nos dejó ejemplos en la Biblia, hermanos. Ejemplos literales, pero esos eran únicamente la sombra de la obra consumadora de Cristo en cada uno de nosotros, en cada uno de los que habríamos de creer. Vamos a Juan 11, y vamos a ver aquí cómo con el poder de Dios. Y la verdad es que hay muchos aspectos que podemos mencionar de este versículo. Nada más voy a comentar ahorita cómo con el poder de Dios es que Lázaro es levantado de los muertos. Juan 11, 38. ¿Ya lo tenemos? Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué notamos aquí en Marta, hermanos? Incredulidad, ¿verdad? No sabía enfrente de quién estaba. Como la mujer samaritana cuando le dijo, si supieras quién te pide de beber agua. Hermanos, si supieran hoy quién les está hablando, si supieran hoy
que el Dios vivo les está hablando y les está dando la oportunidad, nos está dando la oportunidad de venir a su presencia, a poder ser libertados, a poder entender las cosas de Dios, hermano, dice, beberías de mí. ¿Sí? Aquí Marta no le había sido revelado con quién estaba hablando. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Sí? Aquí vemos también la humildad de Dios. Jesús era Dios y sabía que con el poder de su palabra iba a ser, pero aquí glorificaba al Padre porque dijo, esa es mi labor, glorificar al Padre aquí en la tierra, que es la labor que cada uno de nosotros debemos de estar haciendo. Nuestras vidas deben de dar testimonio de lo que nuestro Padre ha hecho, debe dar la gloria, la honra, debe ser exaltado en cada momento de nuestras vidas. Por eso, hermanos, si nos decimos ser cristianos, regenerados, con nuevo nacimiento, debemos de dejar la manera pasada de vivir. Realmente nos debemos de esforzar, hermanos. Sé que es difícil. ¿Hay oposición? Claro. Si me preguntan hoy, todo el día, un cansancio extremo, hermanos. ¿Por qué? Porque tenía que estar aquí. Pero yo sé que no es en mis fuerzas, es confiando en la fuerza de Dios. ¿Sí? Yo no quería estar aquí, pero es la fuerza de Dios. Es la voluntad de Dios. Señor, pues aquí estoy. Yo quiero hacer tu obra, quiero servirte, quiero hacer lo recto delante de ti. Y fallamos, hermanos, claro que fallamos. Pero si ponemos la disposición, cada día tenemos que ir avanzando. Dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El poder de Dios, hermano, la palabra de Dios dice, Lázaro, levántate, así como cuando Cristo te dijo, ven a mí, sígueme, te levanta de los muertos y ahora tienes la capacidad tú de empezarlo a seguir. ¿Sí? Otro ejemplo que vemos, nosotros también podemos venir a Cristo, porque Cristo nos resucitó con su poder. Efesios 2, 4, 6. Vamos a Efesios 2. Efesios 2 y vamos a leer del 4 al 6. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Sí? Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, la condición de nosotros cómo era, hermanos? Estábamos muertos aún en nuestros pecados, ¿sí? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vemos el poder de Dios, hermano, cómo Cristo te levanta de los muertos, te hace venir a su presencia, te abre el entendimiento y ahora puedes empezar a escuchar su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? El hombre natural no puede venir a Dios porque la palabra es locura. Ellos nos oyen, nos escuchan hablar y dicen, ¿qué dice esta gente? En Hechos 17, cuando Pablo le toca estar frente al concilio de los filósofos o de la gente importante de Atenas, dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? Así nos ven, hermanos, no pueden entender, para ellos es locura, la palabra de la cruz es locura para ellos, mas para nosotros es gozo, y eso lo vemos en 1 Corintios 1:18. Vamos a ir viendo todo esto, hermano, aunque se los esté comentando, pero es importante que quede claro que es la palabra de Dios la que estamos exponiendo. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo nos ponen fanáticos, que ya nos lavaron el cerebro, que no disfrutamos de este mundo, cuando realmente el mundo no sabe cuál es el verdadero gozo? Todos salimos del mundo, hermanos, sabemos qué era lo que el mundo nos ofrecía. Muerte. Pero al final a la carne le agradaba. Nosotros no teníamos la capacidad. Por nosotros mismos hubiéramos seguido ahí, pero el poder de Dios es quien nos rescata, quien nos saca, y ahora nos da esa capacidad para que el evangelio no sea locura para nosotros. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Con el poder de Dios ha sido rescatado, hermano. Ahora, aquí hay algo bien importante, hermano. Si ahorita no estamos entendiendo lo que estamos hablando, es hora de que le pidamos a Dios su misericordia. Es hora de que nos pongamos a cuentas delante de Él
Y si estás aquí, hermano, créeme, déjame decirte que no es casualidad, ¿eh? Es porque a Dios le agradó que estuvieras aquí. Dice que a Él le agradó por la locura de la predicación salvar a su pueblo. Entonces, no es casual, hermanos. Hoy podemos pedirle a Dios misericordia. Dice que Él no rechaza ningún corazón contrito y humillado. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Primera de Corintios 2:14. No las puede entender porque para él es locura, ya lo vimos. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, ¿qué quiere decir el hombre natural? El hombre que no conoce a Dios. El hombre que fue destituido de la gloria de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente, ¿sí? Si yo no tengo el Espíritu de Dios, no puedo discernir las cosas de Dios, ¿sí? Dice que cuando creemos, que cuando Dios nos da la capacidad de creer, el Espíritu de Dios viene y se hace un espíritu con el mío, y un espíritu solo son. Entonces, en ese momento yo empiezo a entender y empiezo a suministrarme del Espíritu de Dios. No sé si esto les cause gozo, hermanos, pero es algo impresionante. De hecho, la gente en el mundo tiene un cierto conocimiento, pero a la letra. Por ejemplo, ustedes ven las películas y ocupan palabra de Dios para hacer sus escenas. No sé si hayan visto una película que se llamó Avatar, donde a través de una conexión con el ave o el jinete se conectan y empiezan a sentir y empiezan a saber lo que está pensando y lo que quiere hacer su amo y todo este tipo de cosas. Eso es eso, hermanos. O sea, imagínate ahorita el Espíritu de Dios que te está suministrando la vida. Ahora, una bendición, hermanos, es de que si tú ya fuiste sellado, reconciliado con Dios y ahora tú te estás suministrando de ese Espíritu de vida, es que va a ser para siempre. Ya no hay forma de que te pierdas. Dice que fuimos sellados con el Espíritu de salvación, el Espíritu Santo, ¿sí? Y tenemos el sello de garantía para cuando regrese nuestro Señor Jesús o para cuando nosotros muramos seamos levantados. ¿Sí? Entonces, por eso no las puede entender el ser normal, ¿no? Ahora, ¿por qué no las puede entender? A mí cuando me predicaban y me hablaban es que tú le sirves a Satanás. Estás loco, ¿cómo crees? Yo hago lo que yo quiero, yo no le sirvo a nadie. Yo soy buena persona, pero no, hermanos. Cuando viene Dios y nos revela realmente a quién le servimos o a quién le servíamos, vamos a ver 2 de Corintios 4 y vamos a ver a quién le servíamos y a quién le sirve el mundo. 2 de Corintios 4, 3. ¿Ya lo tenemos? Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿sí? Si el evangelio no ha sido revelado, hermanos, ¿pero para quién? Entre los que se pierden está encubierto, ¿sí? Para nosotros no, para nosotros ya podemos ver, ya podemos discernir. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo, hermanos? Satanás. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Si tú le estás compartiendo a alguien y no te entiende, o si hay alguien aquí que no entienda lo que estamos hablando, hermanos, es porque está bajo la autoridad de Satanás. Entonces, debemos de llevar al que nos está oyendo a ese entendimiento. ¿Cuál es su posición delante de Dios y él a quién le sirve? Apoyados con la palabra de Dios. Por eso un cristiano, hermano, debe de conocer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. A lo mejor no se sabe los textos, no se lo sabe de memoria, no sabe dónde están, pero sí puede decir, escrito está. Es la única forma como nos podemos realmente llevar y confrontar al hombre natural. Porque el hombre natural, hermano, trae unas cuestiones que ante la sabiduría de Dios no puede. Lo que se hace se molesta y se va. Pero si no tenemos el conocimiento, pues lo más seguro es que no nos vaya muy bien ahí cuando estemos evangelizando, ¿no? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Si tú ya tienes más de, vamos a poner 2 años, que fue el tiempo en que yo le di una vuelta a la Biblia, soy pésimo para lectura. Tienes 2 años y no has leído por lo menos una sola vez, y no hablo de lo que venimos aquí y leemos, O sea, que en tus tiempos de meditación te pongas a leer libro tras libro, que medites en la palabra.
y no has leído una sola vez la Biblia, hermanos, preocúpate, porque dice que somos adoradores en espíritu y verdad. Y no me puedo llamar un adorador en espíritu y verdad si no conozco la palabra. ¿Sí? Como decía el apóstol Pablo, que el pueblo de Israel tenía celo de Dios, pero sin ciencia. No conocía a Dios. ¿Cómo puedes tener celos por alguien de que no conoces si no sabes cuál es su voluntad? No sabes qué es lo que Él te manda. No puedes tenerlo, hermano. Entonces debes de conocer la palabra. Tienes que conocer la palabra. Le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, medita en mi palabra día y noche. Entonces el hombre natural está cegado, Satanás tiene cegado el entendimiento, ¿sí? Por ejemplo, el entendimiento del hombre, dice que la creación fue a través de una explosión. Hermanos, una parte de la ley de la física que se llama entropía, que es una ley viene de la termodinámica que estudia las energías, te habla de que un desorden no te puede conducir a un orden. Dice que un desorden llega al máximo de desorden y ahí se separa. Y lo dice la ciencia, hermanos. Sin embargo, los mismos científicos aceptan que estaba todo hecho un desorden y hubo una explosión, se hizo más desorden y salimos nosotros. ¿Eso cómo nos explicamos? O sea, ¿cómo en una mente, en la mente de un regenerado, dice, ¿sabes qué? Él no está viendo, él no entiende. Y ahí está, y es la ciencia, y de verdad les pido que se metan a investigar sobre esto. Para mí esto fue de mucha bendición, porque al final es algo que te ayuda cuando tú estás compartiendo la palabra. Un desorden no te puede llevar a un orden. Imagínate, vamos a desacomodar todas las sillas aquí, y vamos a ver que pues, solitas, ¿no? Prendemos un cohete, una bomba molotov de esas que están aventando ahorita en las manifestaciones, y a ver si ya está en orden y sale una guitarra. ¿Verdad que eso no se puede? Es incongruente, pero el hombre natural le ve congruencia, hermanos. Imagínense cómo Satanás los tiene engañados, ¿sí? Ok, pero entonces, ¿cómo es que ahora puede entender? ¿Cómo es que ahora podemos entender? Pues no es más que el poder de Dios. Mateo 13, vamos a Mateo 13, por favor. Y aquí vamos a ver cómo es que el hombre, de ser un hombre natural sin entendimiento, puede empezar a entender las cosas de Dios. Mateo 13, y vamos a leer del 10 y el 11. Dice, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Aquí Jesucristo le estaba hablando de la parábola del sembrador de las tierras. Y él tenía que hablar en parábolas pues, para que la gente que lo estaba escuchando, la mayor parte que eran hombres naturales, le entendieran. Y los discípulos, oye, pero ¿por qué no les hablas directamente? ¿Por qué les hablas en parábolas? Dice Jesús. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El poder de Dios, hermano, la misericordia, y nos da el entendimiento para que nosotros podamos empezar a entender las cosas de Dios. ¿Sí? No sé si esto te cause un gozo, si esto o sea, realmente cuando te habla la palabra de un verdad, empiezas a entender. Dice que los tesoros ocultos nos fueron reservados, que fueron escondidos y reservados para los niños, para nosotros, hermano, los que habíamos de recibir la palabra sin cuestionamiento. Estaba un predicador, es un predicador importante de renombre, dice que fueron a una universidad y se levanta un estudiante de la universidad, el apogeo, la rebeldía. Oye, ¿a poco tú crees que Dios hizo el cielo en 7 días? ¿Ustedes qué le hubieran dicho? Imagínense, hermanos, están en un foro, en un auditorio, a lo mejor 100, 200, 300 personas. ¿Qué le hubieran dicho a esta persona? ¿Que sí? Pues esta persona les dijo que no. Dijo, ¿sabes qué? No, yo no creo que lo haya hecho en 7 días. Lo hizo en 6 porque el 7º día descansó. Vemos cómo el poder de Dios, hermano, o sea, Dios es el que dice, tú no te preocupes qué decir, yo soy el que voy a hablar. ¿Sí? O sea, vemos cómo el poder de Dios en una cosa a lo mejor tan sencilla, pero ya lo vemos ahorita hasta que lo sabemos, ¿no? Porque yo dije lo mismo, no, pues que sí, no. Es el poder de Dios el que nos da. No lo hizo en 7 días, tienes razón, lo hizo en 6 porque el 7º él descansó. ¿Sí? Pero sin embargo muchos de nosotros empezamos a cuestionar la palabra. Oye, pero ¿cómo Noé metió tantos animales en o sea, no, oye, en el pez de Jonás, oye, es que la figura que a lo mejor que no fue cierto,
que la vida de Job, que es una novela. Esa es una mente natural, hermanos. Una mente regenerada, dice, si aquí lo dice, es amén, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ¿sí? Entonces Dios nos abre el entendimiento. Ninguno puede venir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque no sabe quién es. Pensábamos creer en Dios, lo teníamos ahí en el crucifijo, ahí en la recámara, en todos lados, en cualquier esquina pues, hay altares, pasábamos, nos persinábamos, pero no sabíamos quién era, no podíamos ir a Él, no sabíamos cuál era el camino. Dice Mateo 13, vamos a Mateo 13 por favor, y vamos a leer el 10, vamos a ver, Mateo 11, y vamos a ver por qué no pueden venir el hombre natural a Cristo, porque no sabe quién es Cristo. Mateo 11, 25. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Sí, hermano, nos lo reveló a nosotros. Si tú ya sabes hoy quién es Cristo, es porque el Padre tuvo misericordia de ti y te lo reveló. Solamente así es como tú puedes empezar a creer. Tú puedes venir a una religión. Hay muchas religiones cristianas, hermano. Hoy estaba viendo en internet la manguera ungida, la manguera santa. Es impresionante la aberración que hace el pastor ahí. Y cuando la gente no se cae, le dice, lárgate, o sea, y los moja y dices, oye, ¿ustedes creen? Y se llaman cristianos. ¿Ustedes creen que a ellos les ha sido revelado Cristo? ¿La obra de Cristo en la cruz? No, hermanos. Ellos llegaron porque sus papás, porque hay cristianos de nacimiento, imagínense, porque nacieron en cuna de cristianos, imagínense, ¿no? Como también por ejemplo, los mormones. Yo platicando con uno me decía que él era del linaje de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Oye, ¿cómo puedes saber eso? No, pues es que ni siquiera supo cómo explicarme. O sea, ritos, o sea, no entienden, no saben quién es Cristo. Pero él dice que es cristiano. Dice que somos muy, muy afines. Digo, pues a lo mejor tú, pero yo no, porque yo sí conozco al Dios verdadero. Yo pertenezco al Israel celestial, no al terrenal. A mí que me va a interesar de qué descendencia vengo de aquí en la tierra. Cuando ya Dios me rescató, Dios me hizo parte de su pueblo. Dice que de los que no le buscábamos, de los que no éramos su pueblo, hizo un pueblo y somos nosotros. ¿Qué me va a interesar lo demás? Pero el hombre natural quiere estar buscando siempre, quiere ponerle su sello, y eso es imposible. Si Dios no nos lo muestra, hermanos, créanme que va a ser imposible que nosotros podamos conocer a Cristo, entender la cruz. Porque en Semana Santa, ¿cuántos de nosotros nos poníamos tristes? Sí, veías las películas y veías la pasión de Cristo de aquí de Iztapalapa, ¿y a qué te llevaba todo eso? Sentías tristeza en tu corazón, decías, híjole, sí, pobrecito, ¿no? ¿Por qué le hicieron eso? Están condenados ellos, los que lo mataron están condenados. No entendíamos. Hermanos, nosotros lo crucificamos. Nosotros fuimos, nuestros pecados fueron los que lo llevaron a la cruz. Cristo sabía que eran los pecados de Ángel. Todo aquello que hice iba a ser cargado ahí. Inclusive los que todavía fallo fueron cargados ahí en la cruz, hermano. Solamente así podemos entender realmente la obra de Cristo. Entonces nos tenemos que despojar de todo lo que hayamos aprendido. Y eso ahorita vamos a ver también cómo lo podemos hacer. Nosotros no podemos hacer nada, todo es con el poder de Dios. Porque el Padre es quien nos revela a Cristo. Mateo 16, vamos a ver que Dios, el Padre, es quien nos revela a Cristo. Mateo 16, 13, ¿ya lo tenemos? Aquí Jesús ya había dado muchos sermones, ya había hecho muchas señales, ya había multiplicado el alimento y los discípulos todavía se preocupaban de qué iban a comer, ¿no? Ya digo, al final es parte de un crecimiento que vamos entendiendo, porque cuando venimos a Cristo, pues no podemos entender las cosas como las vamos entendiendo cada vez de que nos llegamos a su palabra. Por eso es importante, hermanos, que no nos dejemos de congregar. Cada vez de que nos congregamos, el Señor nos está dando un crecimiento, a cada quien conforme a lo que necesita,
Para la carne es difícil, sí. Yo preferiría estar en otro lado, pues a lo mejor sí. Pero cuando sé que los verdaderos tesoros, lo que vale del día realmente es esto, es la parte de la noche cuando nos reunimos, los lunes, los miércoles o los domingos, pues estoy cansado, pero yo quiero crecer, quiero servir, quiero ser útil, quiero funcionar en el cuerpo de Cristo. Dice Mateo 16:13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si nosotros vivimos y vemos hoy a Cristo, hermano, ¿quién nos lo reveló? El Padre. Dijo Cristo cuando le preguntaron, dinos cómo es el Padre. Dice, hoy he estado contigo y no lo has visto. Sí. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. ¿Sí? Y el Padre es el que ha revelado a Cristo, a Dios mismo. Cristo era Dios, hermanos. Cristo es Dios. ¿Sí? Ninguno puede venir a Cristo también, ¿por qué, hermanos? Porque ignora la justicia. Ignora la justicia de Dios. Nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, andábamos en nuestra propia justicia, pensando, haciendo, por tradiciones, por obras, lo que nos enseñaron. Es que mi mamá cada X tiempo iba a tal lado y se iba caminando 100 kilómetros y esos kilómetros se llevaba y ofrecía X. Yo en una ocasión, hermanos, fui a llevar un cuerpecito de oro hasta Chalma. Y me acuerdo que me fui desde las 6 de la mañana y regresé a las 6 de la mañana todo día. Pero yo tenía que ir, tenía que cumplir la manda que un tío que había muerto no había llevado. ¿Para qué? Para que descansara en paz. Imagínense, si eso fuera cierto, dice la palabra, entonces, ¿para qué murió Cristo? Si tú puedes hacer eso, ¿para qué murió Cristo? ¿No sería un Dios injusto con su Hijo? Si el hombre se pudiese ganar la salvación, ¿no sería un Dios injusto? Claro que sí. ¿Para qué hizo padecer a su Hijo? Dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Y lo hace sufrir así? Entonces sí sería injusto. ¿Sí? La salvación no es por obras, hermanos. Es por la fe, es por la justicia. Nos tiene que ser revelada la justicia de Dios y la justicia de Dios es Cristo. Romanos 10, vamos a ver la justicia de Dios. Romanos 10:1. ¿Ya lo tenemos? Romanos 10:1 y vamos a leer al 3. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Todos los que estamos en este lugar, los que hemos sido rescatados por Dios, o la gran mayoría o todos, tenemos familiares inconversos, hermano. Aquí vemos el anhelo de Pablo por su pueblo. Si tú no has doblado rodillas y le has pedido y le has clamado a Dios por tu familiar, déjame decirte que tampoco has sido regenerado, tampoco has visto la cruz, hermano. Porque aquí el apóstol Pablo se dolía por sus hermanos. Díganme, ¿quién no se duele por su familia? Sabemos que la verdadera familia, lo dijo Cristo, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y estamos aquí como hermanos, por eso nos decimos hermanos. Pero si hoy tú no has doblado rodilla y has pedido y has sido constante, estaba escuchando una predicación donde decía que Abraham después de 25 años se le cumplió la promesa de la venida de su hijo. Después de 25 años, José, prácticamente la mitad de su vida para que ese sueño que vio tiempo después, estamos hablando de entre 15 y 17 años, fue cuando sus hermanos se vinieron y se postraron a tierra delante de él. O sea, los planes de Dios, y nosotros nos cansamos, no, pues no viene, ya que se pierda. ¿Ustedes creen que eso puede ser una mente? No, hermanos, tenemos que estar orando por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestros papás, por nuestra mamá. No sé, cada quien tiene a alguien por quien orar. Y orar también por los hermanos. Orar por los hermanos porque el camino es difícil. El camino no es fácil, pero sabemos que si estamos todos en unión, en comunión y en oración, lo podremos hacer. ¿Sí? Entonces, el poder de Dios es lo que nos lleva y nos revela la justicia de Dios.
y la justicia es Cristo. Ninguno puede venir porque ignora esa, es una incapacidad, está velado ante los ojos del hombre la justicia de Dios. Quiere ganarse por obras, quiere ser salvo por obras, quiere dar dinero, quiere dar lo que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso para Dios, las obras ¿cómo son delante de Él? Como trapos de inmundicia. Es un insulto a la sangre de Cristo. No trates, hermano, de llegar delante de Dios con algo, porque a Dios es, Señor, aquí estamos, nada tenemos, ¿sí? Porque nosotros fuimos creados para alabar y adorar a Dios, ¿sí? Entonces ya vimos que el hombre natural ignora la justicia de Dios, está buscando la salvación por obras, tiene un velo, hermano, tiene un velo que no puede ver la gracia de Dios. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios 3, por favor, y vamos a ver que el hombre natural está cegado. Segunda de Corintios 3, y vamos a leer, Segunda de Corintios 3, vamos a leer del 13 al 16. ¿Ya lo tenemos? Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, al fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, ¿sí? El hombre natural tiene la incapacidad de ver, de no ver, hermano. Está velado, no entiende, es locura, ¿sí? El único que puede quitar ese velo se llama Jesucristo. No sé si tú ya viviste esa experiencia, hermano, si ya tuviste ese encuentro, si ya realmente te pudo haber sido quitado ese velo, ¿sí? Si ya lo experimentaste, tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿sí? En Lucas 24 vemos cómo el Señor es el que abre nuestro entendimiento para que podamos ver quién es Cristo, podamos entender las Escrituras, ¿sí? Cuando el Señor abre nuestro entendimiento, hermano, créeme que sin tanta ciencia, porque hay estudiosos que se dedican y mira, la forma de ver vamos a estudiar la forma de ver a Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Que no es tan claro como el Nuevo Testamento, y no es malo, y hay palabras que ahorita no recuerdo cómo se llaman, pues mira, a Cristo lo ves de esta forma y esta es la palabra y viene de ahí, y eso es bueno, al final no es malo, pero déjame decirte que cuando el poder de Dios quita el velo de tus ojos, tú empiezas a ver a Cristo desde Génesis 1, inclusive hay un hermano que dice Génesis 0, ¿sí? ¿Esas cuáles? Pues dice que en el principio era Dios y era el verbo, ¿no? Y que el verbo era con Dios y Dios era con el verbo. Empiezas a ver a Cristo por todos lados, hermano. ¿Sí? No necesitas ver el nombre de Jesucristo para ver que todo esto fue escrito para la gloria de su nombre. Es ahí cuando te es quitado el velo. Entonces el Señor es el que abre el entendimiento. Lucas 24, vamos para Lucas 24 por favor, y vamos a ver cómo es esto. Lucas 24, el 44 al 47 vamos a leer. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen qué, hermanos, las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces vemos, hermano, cómo con el poder de Dios es que Dios nos abre el entendimiento, y ahora las Escrituras que en su momento no podíamos entender, ahora podemos entender. Ahora nos deleitamos en las Escrituras. Ahora podemos ver cosas ocultas, los tesoros ocultos de Dios son mostrados, y son mostrados para sus niños, dice, que fue reservado para sus niños, ¿sí? Es el poder de Dios, hermano, ¿sí? Ahora, ¿por qué no puede venir el hombre natural a Cristo? Porque es esclavo del pecado. Es esclavo, tiene esa incapacidad. Juan 8:34. Y le gusta al hombre natural le gusta ser esclavo. Tú les compartes la palabra y no quieren venir a Cristo. Pero ¿sabes por qué no quieren venir a Cristo? Porque aman su pecado. Aman su pecado, no están dispuestos a dejarlo. Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Aquí dice que hasta sus discípulos decían, pero nosotros no hemos sido esclavos de nadie,
¿Cómo dices tú que somos? Y habla de gente que había creído en él, pero aún no les había sido quitado ese velo, aún no había mostrado Cristo que eran su condición, ¿sí? La incapacidad que tenían para ver las cosas de Dios. Ese esclavo, el hombre natural no puede venir a Dios porque es esclavo del pecado, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Y vemos que el hombre natural ama su pecado. Romanos 3, vamos a ver por qué no puede venir a Cristo. Romanos 3, vamos a leer el 9. ¿Ya lo tenemos? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermanos. No hay nadie que pueda hacer lo bueno. Si nosotros hoy podemos estar aquí, es por la misericordia de Dios. No es por obras de justicia, no es porque nosotros hayamos hecho algo, no es porque nosotros hayamos ido a una escuela teológica, hayamos aprendido la Biblia, nos sepamos versículos, porque estamos guapos, porque estamos feos. No es nada de eso, hermanos, es la misericordia y el poder de Dios, ¿sí? Nos libra de la esclavitud, nos pasa de la esclavitud a la libertad, ¿sí? Entonces, el hombre natural tiende nada más a lo malo. Dicen que hay un libre albedrío, y eso es cierto, El hombre natural tiene un libre albedrío, pero nada más escoge entre ser adúltero o fornicario. Ese es el libre albedrío. Entre la mentira o la borrachera, o el cigarro o la marihuana, o el cemento o la cocaína. Ese es el libre albedrío del hombre natural, hermano. Mas sin embargo, nosotros, los que hemos sido realmente rescatados por Cristo, nosotros sabemos, hermano, que nuestra voluntad no es nuestra. Nosotros nos agradamos en la voluntad de Dios. Por eso dice que los mandamientos de Dios para nosotros no son gravosos, sino que son un deleite, ¿sí? No pueden sujetarse a la obediencia de Dios. ¿Por qué? Porque arman su manera de vivir, hermanos. La carne, cuando se alimenta la carne, hay un placer en la carne. El hombre natural está preocupado por su carne, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no aquí estábamos y queríamos esto, queríamos aquello para satisfacción de la carne? ¿Cuándo nos iba a importar las cosas de Dios? Nunca, nunca, porque éramos ajenos completamente, éramos enemigos de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios, nuestro entendimiento estaba embotado, no podíamos comprender, era locura. Sin embargo, ahora, hermanos, todo ha sido aclarado. Ahora Cristo es. Por eso cuando el pueblo de Israel fue mordido en el desierto por las serpientes, le dice Dios que haga una serpiente y que la levante, hermano. Tenían que levantar hacia la vista al cielo. Cristo fue levantado. Esa serpiente fue figura de Cristo, fue levantado, tu mirada en el cielo. Decía Pablo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. No pongas tus ojos, tu mirada en el hombre, hermano. El hombre va a fallarte. No pongas nunca la mirada en el hombre. Podrá ser el hombre que viva más piadosamente, el hombre que esté más cerca de Dios, más lleno de Dios, pero ese hombre puede fallarte. Y si tú confías en él, te vas a desilusionar. Y eso es un pecado delante de Dios porque estás haciendo un Dios en esa persona que estás confiando. Confía nada más en Dios. Él es el que murió por ti, Él es el que te redimió, Él fue el que dio su sangre preciosa, fue la que la ofreció en el tabernáculo del cielo. Y por esa sangre es que hoy estamos aquí. Nosotros no hicimos nada, hermanos, nada podíamos hacer. El hombre natural no puede hacer nada que le pueda agradar a Dios, ¿sí? El hombre natural hace la voluntad, ¿sí? La voluntad, pero la voluntad de su Padre. Y vamos a ver quién es su Padre. Juan 8:44. A mí cuando me decían, es que tú le sirves, estás loco, yo no le sirvo a nadie, yo nada más sirvo a mis intereses. Y yo voy bien, yo por qué tengo que cambiar, me está yendo bien. Si yo estuviera mal, me iría mal, pero como me iba bien, yo diría, yo estoy bien, ¿no? Eso es una mente natural, ¿no? Una lógica, ¿no? A mí me decían, oye, ¿por qué eres así? Digo, y aquí está mi familia, no me podrá. Mi mamá tuvo 9 hijos y créanme, hermanos, que el peor era yo.
delante de Dios y se cumple su palabra de lo más necio y vil, Dios nos saca, Dios nos rescata, ¿sí? Y aquí estoy, hermanos, créanme, la palabra de Dios tiene cumplimiento y la tiene en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces vamos a ver a quién le sirve el hombre natural. Juan 8:44, dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando hablaba mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El hombre natural, ¿a quién le sirve, hermano? ¿Quién es su padre? Sin embargo, nosotros, ¿a quién le servimos? Al Dios verdadero. Le servimos a Dios, hermano, por su misericordia, no porque Dios nos necesitara. A Dios le agradó hacerse de un pueblo, y un pueblo santo, pero porque a Él le agradó. Dios no necesita de nosotros, hermano. Dice la palabra que millones de ángeles están alabándolo día y noche. ¿Ustedes creen que necesitaba de nosotros? Pero por su gran amor, por su misericordia es que estamos aquí. Y eso es lo que nos debe de tener humillados delante de Dios. La humillación, hermano, nunca debemos de olvidar de dónde nos sacó Dios. Si nosotros recordamos de dónde nos sacó Dios, nos permite vivir una vida de humillación delante de Dios, reconociéndole en cada momento. Al momento de que me levanto, de que abro mis ojos, al momento inclusive de que no me va bien. Iba manejando hacia Querétaro y paso a la caseta de Tepozotlán, 45 minutos a Querétaro. Digo, Dios, gracias por permitirme llegar. Y luego la mente, el enemigo, el dardo, pero no has llegado. Digo, pero ya llegué aquí, gracias Dios. De verdad, hermanos, o sea, los ataques son, o sea, ¿de qué le das gracias a Dios si todavía no llegas? Igual y ahorita te mueres, pues gracias a Dios porque llegué aquí. Y si me voy con Él, ¿qué decía Pablo? El morir es ganancia, hermanos. Vamos a ver a Cristo cara a cara, tal cual es. Digo, sabemos que ese paso de esta vida a la muerte, como que sí de repente pero dice, oye, pero lo voy a ver. Además Él dice que aunque pasemos por valle de muerte no temeremos mal alguno. Su vara y su callado nos sostendrá. Entonces, ¿va a ser difícil? Sí, pero Él va a estar conmigo. Así como también ahorita para mí es difícil estar aquí, claro que sí. Pero sé que Él está aquí. Sé que Él me está sustentando. Yo no lo podría hacer, hermanos. No es como vamos a motivar a la gente y vamos a salir todos aquí bien motivados y ahorita pásenme la manguera y nos vamos todos ungidos, ¿no? Con la manguera de la unción, no sé cómo se llama esa cosa, ¿no? No, hermanos, aquí venimos realmente a escuchar la palabra de Dios, a que nos llevemos la palabra de Dios en nuestros corazones, sepamos cuál es la condición del ser humano para salvación y que nosotros podamos realmente reconocer que nosotros vivíamos en esa condición. Nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, hemos visto a Cristo, nos ha sido revelado por su misericordia de Dios, ¿sí? Entonces el hombre no puede sujetarse a la obediencia de Dios, no puede hacer lo bueno, ya lo vimos, le sirve al diablo. Dice, Cristo nos hace libre con el poder de su palabra. Vamos a ver, Juan 8:36, dice que, así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. ¿En qué consiste la libertad, hermanos? En que Dios nos liberte, en que Cristo nos liberte. Cristo es el que te puede libertar. Si hoy tú sientes alguna angustia, algún rencor, algún odio, es porque a lo mejor no te ha hecho Cristo libre. Es porque a lo mejor has puesto tu mirada pues, en tu pastor, o en tu familiar, o en tu esposo, o en tus hijos. Hermano, nada te puede quitar el gozo de Dios. Nada. Si realmente has visto a Cristo y Él te ha hecho libre, te pase lo que te pase. Sabes que por mucho que sufras, vamos a pensar ahorita que te metieran a la cárcel ahorita. Yo tengo 43 años. Vamos a pensar que Dios me permita vivir 80, los más robustos. Estamos hablando de 40 años por una vida de eternidad, hermanos. Y no estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? No estoy diciendo, pero si Dios me prepara para eso, yo sé que Él me va a dar la capacidad. Porque dice que estemos preparados para el día malo. Entonces, ¿va a haber aflicción? Claro que va a haber aflicción. Pero si mis ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, hermanos, 40 años no es nada comparado con una eternidad de bendición o una eternidad en un tormento eterno. Entonces, hoy estamos a tiempo, hermanos, ¿sí? Cristo es el que nos hizo libre, ¿sí? Vamos a leer Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27.
y vamos a ver que Dios nos pone su Espíritu Santo para que nos capacite, para que nos ayude. De hecho, sin el Espíritu Santo no podríamos nosotros realmente hacer nada. Por eso Cristo les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy les enviaré al Consolador. Ezequiel 36, 27, y vamos a leer desde el 24 para que nos quede un poquito más claro. Dice, y yo los tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es lo que ya ha hecho Dios con nosotros. Os daré corazón nuevo, hermanos, un corazón que ahora sí puede latir, porque teníamos corazón de piedra, ahora nuestro corazón es de carne. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que te da la capacidad, hermano, para poder obedecer a Dios? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que te da la capacidad, es el que te unge, hermano. ¿Sí? La unción habla de capacidad, es el que te unge para poder obedecer a Dios. Es el que te unge para, en tu corazón hay ese sentimiento de querer agradar a Dios. Y cuando vas a hacer algo que es incorrecto, el Espíritu es el que te dice, cuidado, no lo hagas. En algunas cuestiones caemos, pero ya no lo practicamos. Esa es la diferencia de nosotros con el mundo, con el hombre natural, que él sigue practicando el pecado. ¿Sí? El hombre no puede venir a Cristo porque ni siquiera reconoce que es pecador. Yo no soy tan malo, a mí me va bien. Si fuera malo me iría mal, ¿no? O sea, es la lógica del hombre, ¿no? ¿Sí? Eso lo vemos en Mateo 9, donde nos explica que el hombre es pecador. El hombre no quiere venir a Dios porque él dice, no, yo no necesito, o sea, yo no soy malo, yo me puedo ganar mi salvación solo. Yo no necesito a Dios. No conoce la justicia de Dios, no conoce su enfermedad. Dijo Cristo, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. El pecado es una enfermedad, hermanos. Díganme quién de aquí iría al doctor estando sano. Nadie. ¿Hasta cuándo se va al médico? Hasta que reconocen que hay una enfermedad. En ese momento vamos. Por eso dijo Cristo, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. El hombre no sabe que está enfermo. Yo sí estaba enfermo, hermanos. Y para la gloria de Dios, Dios me ha salvado y me ha sanado. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos convence. Nosotros no podíamos hacer nada. Cuando nosotros tenemos el llamamiento eficaz de parte de Dios, a lo mejor te predicaron durante muchos años, tú no, ¿sabes qué? Te burlabas, lo que todos normalmente hacemos. Pero llegó un momento en que dijo Dios, este es tu tiempo, tienes el llamamiento eficaz. ¿Y qué es lo que pasa? Juan 16, 7. Vamos a leer qué es lo que pasó en nuestras vidas. Juan 16, 7. ¿Ya lo tenemos? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si hoy tú ya has reconocido tu enfermedad, hermano, es porque el Espíritu Santo te mostró tu condición, tu enfermedad. Y a lo mejor tu enfermedad estabas a punto de morir. Pero si hoy estás aquí es porque el Espíritu te convenció y te dijo, mira, pero la medicina se llama Jesucristo. Y es como tú pudiste empezar a ver las cosas de Dios. A través de todo esto, hermanos, hemos visto varios aspectos por los cuales el hombre natural no puede venir a Dios. Es esclavo, está muerto, no tiene entendimiento, está ciego, ignora las cosas de Dios, busca la salvación a su manera, se constituye él mismo Dios. Tiende solo a lo malo, no se sujeta, no reconoce su condición, no reconoce su enfermedad. Si tú pudiste ver todos estos aspectos, hermano, y si no los pudiste ver, a lo mejor el que está compartiendo es muy malo para explicarlo, hermanos, pero créanme que sí están. Entonces, ya para cerrar y ya para irnos, les voy a pedir que vayamos a Apocalipsis 7.
Pero bueno, sabemos que no es en la condición del hombre. Todo es la capacidad de Dios, hermano. Y si hoy nos permite compartir su palabra, de verdad que yo nunca me imaginé estar aquí. Créanme, hoy es la gracia de Dios la que hace que podamos estar aquí, que podamos hablar su palabra, que podamos enfrentarnos inclusive a compartir su palabra, porque luego hay un rechazo, hermano. ¿Quién quiere ser rechazado en este mundo? Al contrario, todos queremos ser aceptados, todos queremos ser aceptos. Pero dijo Cristo, por causa mía vas a ser aborrecido, inclusive los de tu propia familia, y ahí es donde más te va a doler. Pero si somos obedientes, hermanos, eso no nos importa, porque estamos obedeciendo a Dios. Apocalipsis 7, vamos a leer del 9 al 10. Apocalipsis 7, del 9 al 10. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Aquí está hablando, hermanos, de todo su pueblo, de su pueblo redimido, de sus santos, ya en la presencia de Dios. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación es de Dios, hermano. La obra es de Dios. Esto se trata de Dios. No se trata de nosotros. Se trata de Él. Pidámosle, hermanos, que nos haga andar en sus caminos, que vayamos apartándonos cada vez del mundo, que vayamos llenando ese disco duro que yo digo, mi cerebro que llené durante tanto tiempo en el mundo con cosas vanas, porque dice la palabra que todo lo que está debajo del sol es vanidad. Todo aquello que llené, la única forma es a través de que sea desechado por medio de la palabra de Dios. Tenemos que buscar cada día más a Dios, hermanos, y hacer meditar en lo que hemos hecho, qué estamos haciendo, qué podemos hacer, pedirle a Dios misericordia, que no nos permita que estemos engañados. No venimos a una religión, hermanos, venimos al conocimiento de la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y eso se llama Jesucristo, hermanos. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es la llave, Jesucristo es el camino, la lámpara, Jesucristo es todo, hermanos. Pongamos los ojos en nuestro Señor Jesucristo y Él hará la obra. El hombre nada puede poner delante de Dios. Toda la gloria y la honra es solamente para el Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta noche, Padre, por tu palabra, Señor, porque tú, Señor, nos instas a tiempo y fuera de tiempo. Eres paciente, papá, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Yo te pido, Padre, en esta noche, por mis hermanos en Cristo, Señor, que están aquí, mi Señor, que nos lleves a la madurez, al crecimiento, que cada vez nos muestres más, Señor, a nuestro Señor Jesús, para poder apartarnos de este mundo y poder hacer tu voluntad, mi Señor, como tú quieres, como a ti te agrada, mi Señor. También te pido, Padre, por aquellos que no te conocen, Señor, que les reveles a nuestro Señor Jesús, al autor y consumador de la fe, para que puedan ver su condición, Señor, para que puedan ver su enfermedad, mi Señor, que puedan ser sanados a través de la fe en Cristo, con su sangre preciosa que Él derramó, Señor. Él nos libertó, nos salvó y nos sanó. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, porque tú eres digno, al que está sentado en el trono y al Cordero, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Él nos ha escogido. Digámosle al Rey: me has escogido, un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor. Con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de amor.
alabanza, en mis labios hay adoración. Y el cántico de mi corazón, me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor. Mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza, en mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón, y el cántico